porque la voy a intentar. Perfecto. Muy bien, así me gusta, la gente atenta. Entonces, y recuerden también que no esperen al final, porque los conceptos se confunden. Me van parando cada vez que quieren preguntar algo. Entonces, repito esta partecita para que quede en la grabación. El hueso alveolar y el hueso basal son distintos. El hueso alveolar o el alveolar socket, en inglés es más claro todavía, es decir, el pedacito del hueso alveolar, esa estructura solo existe para sostener el diente. Cuando usted pierde el diente, eso se pierde. Ahora, ¿cómo uno hace para colocar un implante y lograr que ese hueso no se pierda del todo o poder regenerar la mayor parte posible? Al final de la Perdón. clase ustedes van a tener claro qué es exactamente lo que sucede. ¿Alguien preguntó algo? Sí, perdón. ¿Puedes compartir mi pantalla? Porque ahora no se ve. Si no es Juana, es la hermana. Ya Gracias. lo habían dicho por ahí. Gracias por avisarme, porque si no me siento re tonta. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para conservarlo, que ya les digo, es imposible conservarlo del todo. Vamos a ver cómo hacemos para poder regenerar o incluso en algunas situaciones vamos a tener que directamente hacer regeneración ósea previo al implante. Eso no lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver solamente los tejidos normales alrededor del implante. Pero tengan claro que muchos de esos tejidos los vamos a tener que reubicar nosotros, porque quizás la palabra crear no es real. Los dentistas somos grandes mentirosos. Los dentistas lo que hacemos es tomar lo que nos quedó y reproducirlo. Pero quizás una regeneración real no la tenemos. Para eso hay que entender un poquito la historia. 1969, después que Hahnemann hace todos los estudios y mira eso, cuando vean en el año implante lo van a ver claro. Y ellos miran en la tibia de una rata que esas camaritas que usaban se habían osintegrado al hueso, comienzan a hacer estas pruebas, en las cuales, por supuesto, como ven, esto es un perro beagle, ¿no? Estos caninos no son muy humanos que digamos, y logran reproducir la osintegración en tejido dentario. ¿Qué es lo que se encuentra? Lo que se encuentra es que no es exactamente igual lo que sucedía de este lado o lo que sucedía de este lado. Vamos a ir viendo las diferencias. Este es el caso perfecto, y este es un caso muy viejo del doctor Romanelli, quiere decir que este ni siquiera está hecho con plataforma cambiada, no está hecho con las copas nuevas que hay ahora, nada de esto. Pero bien hecho y bien manejada la biología. Esto se logueaba. ¿Se logueaba siempre en todos los casos? No. Con las técnicas más modernas, esto se logra en más casos. Ahí es donde entendemos que los tejidos preimplantados son mejor manipulables. Yo puedo manipular mejor lo que yo quiero lograr. Pero este es el caso perfecto, en el cual tuvo una fractura de pequeño, hicieron la endodoncia que se hacía en aquella época, hoy en día se hubiera hecho una pexogénesis, en esa época no se usaba, comienza a tener problemas a nivel del periápice, y por sobre todas las cosas, con esto que se creía antes, que este perno anchote funcionaba, hoy en día sabemos que fractura. Llega el momento de retirar este diente. Este diente se retira y fíjense que es un implante, para ser más específico, es un 3i de paredes paralelas. No es un cónico como se hubiera usado hoy en día. Y a pesar de ser tan viejo y ser uno de 13, que tampoco prácticamente se usan hoy en día, miren lo bien que esto quedó. ¿Por qué? Porque acá lo que hay es respeto de biología y buen diagnóstico. Si usted aparte tiene elementos mecánicos modernos, es más fácil que esto le quede así. ¿Qué es así? Así es. Papila completa, implante suficientemente sumergido para que la emergencia sea normal y una encía libre sobre el borde de su corona y una encía insertada sobre el hueso encima del implante. De ahora lo vamos a definir en detalle, pero esto es lo que logramos siempre, no, esto es nuestra aspiración.
Esto es lo que nosotros queremos. ¿Y esto cómo se logra? Con las cosas modernas de la implantología. En este caso, a 5 años, fíjense que ya el implante es más cónico, fíjense que la corona es monolítica, no hay espacios donde se meta el cemento. Fíjense que está bien manejado el tema de la plataforma, que yo tengo hueso al lado de donde puse el implante. Es decir, no hay cono de reabsorción, es más, el implante está subóseo. Todo esto es un pantallazo general, después vamos a ir diapo por diapo, viéndolo en particular. Pero lo que vamos a apuntar es a esto. ¿Y toda esta encía me sobró? No, claramente que hay un injerto de tejido conectivo, porque sabemos que si esta encía es muy fina, este implante va a traslucir. ¿Cuánto es muy fina? Lo vamos a ver en el camino. El implante no es un diente, el implante es un reemplazo del diente. No funciona igual. Entonces, nosotros tenemos un gran inconveniente y es que el hueso sobre el que lo vamos a poner no es uniforme. ¿Recuerdan de la clase anterior que tenemos un hueso laminar que constituye el envelope, la parte alrededor o externa de la mandíbula, y tenemos adentro esto que cuando lo vemos en microscopía está vacío, son una red de una red alveolar, como si fuera un panal de abejas. Sepan que lo importante, el meollo de lo que yo quiero está ahí, porque eso en vida, esto no está vacío. ¿Qué hay acá adentro? ¿Alguien se acuerda? ¿Caro? Médula. Médula, perfecto. Acá hay médula ósea. Y la médula ósea es la que te hay los vasos sanguíneos y las células para que pase lo que queremos que pase, que es el fenómeno de la osintegración. No vamos a hablar hoy en detalle de la osintegración. Lo único que sí quiero que les quede claro es que cuando uno dice que un implante óseo integrado perfecto tiene el 60% del titanio en contacto con hueso, porque el otro está en contacto con la médula ósea. Por eso es tan crítico la superficie del implante en relación al hueso. ¿Qué es la osintegración? Es la conexión estructural y funcional entre el hueso nuevo y el implante. Albrechtson lo cambió un poquito más y dijo que es el proceso por el cual una fijación rígida, es decir, un tornillo, está en íntimo contacto, la palabra íntimo es la que se usa hoy en día, en íntimo contacto con el hueso. Entonces, vamos a ver en una diapositiva cómo se hace la osintegración para que entendamos algunas cosas. Este no es nuestro leitmotiv de hoy. ¿Cómo llegamos de un coágulo? El tornillo se fija mecánicamente primero. Esa fijación mecánica que uno hace metiendo el implante en la rosca que hizo, la unión entre ese tornillo y el implante es un coágulo. ¿Cómo hacemos para que ese coágulo se transforme en hueso mineral alrededor de ese implante? Va a tener los monocitos y los osteoclastos a una proteína morfogenética, esto no es lo nuestro el día de hoy. Ese coágulo va a tener plaqueta. ¿Quién tiene las plaquetas? La factoría de crecimiento. Aquí llegamos a lo importante. Yo necesito algo que me lleve factoría de crecimiento que a mí me permita que esto suceda. ¿Quiénes están en el ¿Quiénes vienen en ese vaso sanguíneo? Vienen células, y las células que yo quiero son las células madres. Entonces va a haber proteoblastos, osteoblastos, que se van a metabolizar y van a llegar a la mineralización. Entonces, en vez de yo tener sangre alrededor de ese implante, voy a tener hueso. ¿Cómo está compuesto el tejido óseo alrededor del implante? Un 46% de todo el hueso que yo voy a tener es el hueso laminar, el que le da fijación, el de las corticales. El 23%, ¿qué es hueso areolar? Médula ósea. Porque ahí me importa más lo que hay en el medio que el hueso propiamente dicho. Fibras colágenas, osteoide, médula ósea pegada con el implante, es decir, el implante, solo un 60% está con el hueso mineralizado. Cuando la osintegración fue perfecta, y todos sabemos que perfecto existe poco. Esto es lo que sucede. Cuando estoy en hueso laminar, hueso mineralizado, hay una gran cantidad de hueso en contacto con el implante. Cuando estoy en el hueso areolar, solo la partecita está de hueso. La parte de médula ósea yo la necesito para que el hueso esté vivo, pero no da soporte, no da fijación.
Entonces, ¿yo necesito siempre ese 60%? No. No me acuerdo el número exacto. Creo que es alrededor del 40 el mínimo para que ese implante esté oso-integrado. Pero este número lo vamos a ver más adelante. Si yo no logro que la mayor parte del hueso que tengo, como ya vengo con una deficiencia natural, si yo no logro ese implante, lo voy a perder. El implante, uno lo ve, ay, está divino, pero lo cargan y el implante se cae. Esta es la explicación. Entonces, botella, si quieres. otra gran diferencia entre entre el tejido periimplantar, ¿te acuerdas de que estamos hablando entre el tejido periimplantar y el tejido peridentario? Es que el tejido periimplantar permite que haya una movilidad vertical fisiológica. El implante tiene movilidad fisiológica, no existe cero, tiene la del hueso, el nivel de compresión del hueso. En cambio, el diente que tiene, el espacio del ligamento periodontal, lleno de ligamento, obviamente. Entonces, puesto la sensibilidad que se transmite al hueso, la propiocepción del implante, que es la próxima diapositiva, es menor. ¿Cuánto se mueve un implante sano si usted le entre a martillazos? 5 nanómetros. Es decir, lo que el hueso se comprima, porque está pegado al hueso. En cambio, el adherido. En cambio, el diente tiene una movilidad mayor, le da una mayor defensa. Por eso también es más común romper un pedazo de porcelana de un implante, de una corona, que un pedazo de diente. Porque la propiocepción, ¿qué es lo que hace? Que usted muerde la aceituna y en cuanto la muerde eso duele y se abre la mandíbula. Esto en el implante va a pasar, pero a una fuerza mucho mayor, muchas veces capaz de fracturar esa porcelana. Entonces, ¿para qué me sirve? ¿Por qué es importante esto? Porque entre diente y diente, un pedacito de 10 micrones, usted lo va a sentir. Pero en cambio, entre dos sobre dentadura, implante, usted solamente va a sentir, esto sería una híbrida, va a sentir si tiene 120 micrones. ¿Qué importancia tiene esto? Usted le pone al paciente el papel rearticular y le dice, yo trato siempre de que la anatomía vaya a la clínica. Y usted le dice, no, el papel de articular que usted compró para, usted usa el mismo papel de articular, sea diente o sea implante. No puede, porque le dice, usted siente algo, muerda. Si siente implante, le va a decir que no, porque el papel articular común tiene 30, 40 micrones. ¿Vieron ese papel de articular espantoso, gordísimo, que anda por ahí? Es el que tiene que usar si usted tiene implante. Y segundo punto, ¿usted siente un punto alto? Puede haber un punto de hasta 100 micrones, que es un montón. Y sin embargo, el paciente le va a decir que no siente nada. Cuando usted está haciendo un control oclusal de implantes, no le pregunta al paciente si siente algo. Pone el papel y se lleva de lo que ve. Porque hay implantes que se pierden porque son el primer punto de contacto y no soportan la lesión traumática y el paciente no se cepilla bien y el implante se pierde más rápido que un diente. Y lo que tenía era un punto alto, pero nunca me molestó, yo nunca lo sentí. No lo va a sentir porque la propiocepción de un implante es menor que la de un diente. Un diente tiene una propiocepción vertical de 2 a 26 gramos y un implante de 100 a 189 gramos, 100 veces más. En el camino usted perdió el implante y no sabe por qué. Entonces, vamos a esto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia principal que tiene el diente del implante? La ausencia del ligamento periodontal. Y la segunda es que no tiene fibras, obviamente que fibra va a estar insertada al titanio, que no tiene fibras dentogingivales. Sí tiene las mismas fibras, pero las dentogingivales recuerdan que están acá en 90 grados y dan la vuelta alrededor. Bueno, estos están insertadas, estas están paralelas. La protección que me da es distinta.
Toda esta parte la vamos a saltar porque esto ya lo vimos la clase pasada. ¿Recuerdan la diferencia? ¿Cómo saber? Acá bien violeta, sin núcleos, acá menos violeta, con puntitos rojos. Muchos vasos, pocos vasos, muchas células, pocas células. Esto es mucosa y esto es encía insertada. Por eso, usted quiere, si toda la inflamación va a venir por todos estos vasos, ¿qué queremos alrededor del implante? ¿Esto o esto? Queremos esto. Queratinización, pocos vasos, pocas células. Esto ya lo vimos. Epitelio. ¿Cómo se une el epitelio? A un diente. Ya lo sabemos. Desmosomas, hemidesmosomas, porque la otra mitad no está. Acá también tenemos hemidesmosomas, pero la fijación que va a tener sobre el titanio es menor, entonces va a ser un epitelio unión largo. Y lo que es más importante aún es que acá, en realidad, esto sigue siendo parte de ese epitelio unión largo. A nivel mecánico, por más que tenga otro nombre, por más que esto sean fibrias, colágenas, pero aquí siempre va a haber algo muy finito, porque yo lo que sigo teniendo es una adhesión y fibras paralelas. ¿Esto para qué me importa? El epitelio de unión largo, fibra paralela y ausencia de inserción supracrestal. En cambio, acá tengo epitelio de unión corto, fibras perpendiculares, pero lo más importante es que el hueso está protegido por las fibras supracrestales, las dentogingivales. Evelyn, Entonces, ¿sí? perdón, hay compañeros en el grupo que están diciendo que no pueden entrar. ¿Será que los tenés que aceptar o algo? No, no. Ah, Están bueno. poniendo mal el... Están poniendo mal. Vuelvo y se lo pongo, pues si todos ustedes pudieron entrar y yo no tuve que aceptar a nadie. Vamos a volvérselo a poner más abajo. Que se fijen bien mayúscula, minúscula. Que la clave es con P minúscula. Entonces, si yo tengo un epitelio, tenemos la fibra perpendicular y tenemos el hueso protegido por las fibras supracrestales, ¿qué sucede? Cuando usted pone la sonda, ¿dónde para en un implante? En el epitelio de unión. ¿Dónde para en un diente? En el epitelio de unión. Ahora, cuando está inflamado y esta cincha, porque esta es una cincha muy firme y muy rígida alrededor del implante. Pero cuando usted tiene inflamación, comienzan a venir, ¿quién? Las células inflamatorias. Y el líquido extracelular, y esto se vuelve una encía blanda. La sonda va a llegar directo al hueso. Por eso, el sondaje, cuando usted lo hace en un implante inflamado, es doloroso. Y en un diente, casi nunca. Porque usted está llegando directamente acá, no hay protección. Eso que clínicamente se manifiesta así, ¿cómo nos incide en la enfermedad? Va a llegar antes. Las bacterias ni siquiera tienen que desgastar o lisar las fibras colágenas, llegan directamente al hueso. Por eso también la periimplantitis avanza muchísimo más rápido que la enfermedad periodontal. Acá tenemos la encía de un implante y la de un diente en detalle, la parte que nos importa, ¿no? Miren cómo esto está acá insertado, esto hay que desinsertarlo, desgastar cemento, lleva toda una cantidad de cosas que acá no. Acá simple y llanamente es un epitelio largo que abre y una unión conectiva que abren muy fácilmente. Otro término que tenemos que saber cuál es la mucointegración. No es la fibrointegración. La fibrointegración es que tiene fibras entre el hueso y el implante. Hoy en día eso es un fracaso. En 1950 lo consideraban una maravilla. La mucointegración es la íntima unión, porque no podemos decir inserción, entre los tejidos blandos, epitelio conectivo y los componentes protéticos, porque esto sucede no sobre el implante, sobre el implante hay osiointegración. Esto sucede sobre ¿qué? Sobre el transmucoso, sobre el abutment, sobre el pilar protético. Por supuesto, esta es la explicación porque usted no puede estar tornillando y desatornillando una corona toda la semana después que usted
Porque si quieres que se forme la mucointegración, aquí tiene que haber estabilidad. Pero episodios que duran mucho tiempo, corona que dura mucho tiempo. Porque está formada la mucosa preimplantar por fibras circulares y paralelas al eje largo del diente, por un epitelio de unión muy finito en la base, mucho más ancho en la parte superior, y por un epitelio real queratinizado. Eso es lo que queremos idealmente. Yo no quiero esto arriba de mi implante, quiero esto. Entonces, epitelio de unión en un implante, en realidad tiene alrededor de llega hasta 1.5 milímetros de altura, esto olvídenlo, lo vamos a hablar después. Y está unido al implante por hemidesmosomas. La mucosa, la diferencia es esta, hay una mucosa y conectivo que va a estar en contacto con el implante. Y básicamente, ¿qué va a ser? Mucosa alveolar, que va a estar en esta zona. No hablo de la histología y de las capas porque son las mismas en implante que en diente. La única diferencia es de ubicación. Esto en el libro de Linde está fantástico. El tejido conectivo tiene fibroblastos. Se creía que el epitelio de unión llegaba hasta el hueso y eso no sucede. A veces sí, a veces no, no es constante. Pero sí hay tejido conectivo cuyos fibroblastos están apoyados sobre el implante. Esto es una maravilla. Esto sucede solo aquí debajo. Toda esta parte superior es un epitelio de unión largo. Pero fíjense la orientación totalmente paralela. Son circulares, ¿ven como todos estos puntitos? Están cortadas alrededor del implante. Forman como un cinturón. Entonces, tenemos la adhesión conectiva, en la cual, en la zona A, prácticamente muy cerca de el epitelio de unión, tiene muy pocos vasos, en la que está pegada al titanio, digamos. Y luego una zona B, mucho más vascularizada, que está hacia el interior de la mucosa. La zona A, por decirlo de alguna manera, es la adaptación del conectivo en la zona. Es lo que hace el conectivo para poder estar cerca de un metal. ¿Cómo cicatriza la mucosa preimplantar? Todo está corrido un mes en relación al diente. Este es uno de estos experimentos en perro, pongo, saco. Pero ¿cómo cicatrizó? A las 6 semanas, ¿se acuerdan que el humano, cuando maduraba la barrera epitelial? Al mes, a las 4 semanas. En el implante la maduración comienza a las 6 y se da entre las 6 y las 8 semanas. Tenemos la maduración, pero no la organización. Y recién a las 12 semanas, 3 meses, es decir, el otro de a 30, 60 días, de 60, 90 días. Todo está corrido. Lógico, estoy trabajando sobre un tornillo, sobre metal. Y a las 3 meses es que se considera que la mucosa preimplantar está cicatrizada, madura y organizada. Perdón. Normalmente va a tener alrededor de 2 milímetros de largo el epitelio de unión. El epitelio de unión normal de un diente, ¿se acuerdan que podía medir hasta 0.5 milímetros? En implantes eso no sucede. Y la altura de la unión de esa altura de tejido conectivo es de aproximadamente 1.5 milímetros. Si suman 2 más esto, ¿cuánto le da? 3.5. Ese es más 3 milímetros, es la profundidad normal en un implante sano, por esto. Pues su epitelio de unión es más largo y su conectivo no está tan firmemente adherido. Entonces, este es el estudio en detalle, que lo vamos a ver en su momento. ¿Sí? Hola. Parecía que alguien había hecho una pregunta. Entonces, ¿cómo fue el estudio? Para que lo entiendan. Acá está un implante juxtaóseo, como se usan hoy en día, y se pone
una tapa muy finita a la altura del implante. Luego se saca con un sacabocado todo el tejido que se formó arriba de esa tapa y mírenlo acá. Todo el epitelio de unión largo, todo el tejido, un tejido más denso en esta zona y pegado al implante, perdón, un tejido más denso acá pegado al implante, un tejido menos denso en la zona B, alejada del implante, y cuando vamos a la histología es esto. Pero ven que si yo se lo muestro así, excepto porque todo esto está paralelo, es exactamente igual. Yo tendría las fibras hacia el diente, pero histológicamente es el mismo tejido. Ahora, usted es ansioso y comienza a sacar y a poner las tapas de cicatrización todo el tiempo, en vez de permitirle, la primera vez que uno debe sacar un implante, el provisorio de un implante debería ser al mes. Si usted quiere asegurarse que esa papila en el medio de los dos implantes no se le mueva, ¿al cuánto tiempo es? Dígame uno de ustedes. Ya lo vimos, solo que dicho de otra forma. Usted no quiere que se le semanas tendría que retraiga ser. a los A las 12 semanas, cuando ya terminó de madurar y organizarse. A los 3 meses, perfecto. Usted no debería ni sacar ese previsorio antes de 3 meses. A ver, es lo que hacemos siempre. No, si a mí se me va a disminuir o se me va a retraer un cuarto de papila entre el 26 y el 27, no me importa. Ahora sí, estoy trabajando entre los dos centrales. Antes de 3 meses usted no va ni a tocar el previsorio. Con los diferentes sistemas de implante, ¿qué sucedió? Acá lo que estaban probando era de un tiempo, 2 tiempos, porque recuerden que todos estos estudios de Albrechtson y Behnemann son de cuando no se sabía qué era lo que íbamos a hacer. Entonces, del otro estudio unido con este, en el cual hay implantes de un tiempo e implantes de 2 tiempos. ¿Y qué fue lo que dio? Que los implantes a los cuales, ven, ¿qué significa aquí? Tapa. Que yo lo sacaba y lo ponía. Fíjense que el resultado de la retracción, acá tengo casi 2 milímetros de retracción. Perdón. Acá tengo casi 2 milímetros de retracción. Cuando lo hago en un implante de 2 tiempos, es decir, un tiempo es cuando usted pone el implante, pues ahí muchos de ustedes son jovencitos y no los vivieron. Era el clásico ITI, uno lo ponía y que quedaba afuera el transmucoso. El transmucoso venía pegado al implante. Y en los implantes de 2 tiempos, que es el clásico, usted le pone una tapita, lo cierra, lo abre, después conecta el implante con ese transmucoso y a eso le atornilla la corona. Eso es 2 tiempos. ¿Sí? Uno lleva segunda cirugía y el otro no lleva segunda cirugía. Uno podría hacer un implante de 2 tiempos como si fuera uno, que es lo que se está haciendo ahora con los pilares personalizados. Entonces, pero no importa, ellos hicieron todas las pruebas a ver qué sucedía. Y de vuelta, el implante de 2 tiempos con 1 milímetro que era supracrestal y que le sacaban y le ponían la tapa todas las semanas, perdió 3 milímetros, se le retrajo la encía. Es decir, la inmovilidad de los... Esto que hoy en día para ustedes, yo se lo estoy haciendo tanto énfasis, ustedes deben decir, ay, la doctora se puso tonta hoy a la mañana, porque es lógico que es así. Bueno, en un momento no se sabía eso. Es más, se sacaban y se ponían todo el tiempo, porque si uno pensaba que uno le ponía clorhexidina al tornillo y lo volvía a atornillar y que eso mejoraba la posibilidad de no tener una periimplantitis. Y hoy en día se sabe que eso lo único que hacía era lograr la retracción de la encía. Ahora, para ir terminando nuestra clase de hoy, ¿qué es el fenotipo? Fenotipo, ¿se acuerdan que era la morfología observable en relación con el ambiente o con la zona o con los tejidos que uno tiene en la zona? Cuando uno habla de humano, uno habla de un genotipo. Uno nace con el genotipo fino, con el genotipo grueso, bueno, no, esto no sucede. El biotipo es lo que yo voy a definir en forma externa, por decirlo de alguna manera. El fenotipo me
da algo que viene intrínseco del paciente. Viene ligado al genotipo del paciente. Entonces, por eso no hablamos de biotipos, sino que hablamos de fenotipo. Entonces, ¿qué va a suceder con el fenotipo preimplantario? Que contrario al del diente, es más, hasta si yo cuando hago la segunda cirugía o hago la incisión más hacia lingual que hacia vestibular, ya yo cambié el fenotipo. Si yo corrí toda la encía que tenía en la parte oclusal hacia vestibular, voy a tener muchísima encía insertada en vestibular. ¿Se entiende? ¿Recuerdan esto? Del día que vimos el taller. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el fenotipo preimplantario depende en gran parte del operador. ¿Cuáles son las partes a evaluar en un fenotipo preimplantario? El ancho de la encía queratinizada, el grosor de la mucosa preimplantaria, la altura del tejido supracrestal y el espesor de hueso sobre el implante. Estos son los 4 puntos que van a definir el fenotipo preimplantario. Hablemos del más importante de todo, la encía queratinizada. ¿Cuánto a mí me facilita la encía queratinizada? Como dijimos anteriormente, la encía queratinizada tiene poca reacción vascular, es decir, tiene poca reacción a la inflamación. Es firme, es densa. Por lo tanto, esa es la que yo quiero. Y mientras más densa sea esta encía, menos, bueno, en realidad, menos se va a abrir la bolsa, o más fácil va a ser la defensa ante la noxa. Entonces, esta encía, en los diferentes trabajos, Chang, Wang, no está acá el otro. Le voy diciendo quiénes son los nombres importantes de la gente. Misch es, por supuesto, Link de Berkenhut. Es la gente que ha estudiado esto en mucho detalle. Por eso, el mejor lugar para esto, para estudiar, ya se lo digo, es el libro de Linde. Buscan el capítulo de anatomía preimplantada en el libro de Linde. De hecho, casi todas. Che, alguien comenzó. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. Sí, se escucha. Sí. Ah, no, perfecto, me apareció un letrero como que se había cortado. Entonces, el tema acá es que el alto de esta encía, ¿qué es lo que me va a dar? La cantidad de, vamos a decirlo en palabras que se entiendan, la cantidad de pleito que tienen que hacer las bacterias contra el sistema inmune, esa guerra va a ser muy larga. Sería mucho más fácil si lo que tuvieran que separar fuera cortito. Segundo lugar, el ancho que me va a dar la densidad del tejido. Yo tener un tejido finito que en cuanto se inflame se retrae es una cosa, y tener un tejido de un ancho considerable, de una densidad adecuada, y esto que me lo da, tener encía queratinizada. Por eso yo quiero encía queratinizada alrededor de mi implante. Simple y llanamente porque la guerra que tiene que hacer la noxa contra el sistema inmune es más larga y le da mucho más tiempo al organismo a defenderse. Entonces, se considera en base a estos estudios que el ancho que vamos a querer es parecido a aquel ancho que Werhard había encontrado en los pacientes humanos, en los dientes. Estamos hablando de que se considera adecuado un ancho de encía insertada alrededor de los implantes de 3 milímetros. 2 se considera inadecuado. En el de Werhard, 2 el diente era suficiente. Acá vamos a querer un poquito más. Siempre ven que todo está corrido en el implante. ¿Por qué? Porque el implante no es un diente. Hablamos ya cuál es, pero el ancho, ¿cuál sería el ideal? ¿En qué parámetros se basaron para decidir el ancho ideal? Porque ya dijimos que mientras más denso, mejor. Pero tiene que haber un ancho que yo considere adecuado. Y es más de 2 milímetros. ¿Por qué? 2 milímetros es el ancho que necesitamos para que no se trasluzca el gaze del implante.
me evita la translucidez del pilar. La altura, como ya sabemos, es de 3 milímetros. ¿Por qué? Porque en este caso, la cantidad de tejido supracrestal es la cantidad de encía insertada, si no hay otro tejido. Pues insertada, perdón. Es encía queratinizada. Eso incluye el margen e incluye la encía queratinizada adherida en esta zona. Pues esto sigue siendo 3 milímetros. El espesor del tejido óseo en los estudios, sobre todo, esto en realidad es una, del Implantology 2000, esto es una review, y el Annals también, estas son 2 reviews, pero los estudios principales de este tema, como ustedes van a saber, son los de Linde y Araújo, un brasilero muy inteligente, el muchacho, que se sentaron y vieron que cuando usted tiene menos de 2 milímetros, ¿qué es lo que sucede? Esta tabla se reabsorbe. Cuando usted tiene más de 2 milímetros, usted saca el diente y aunque siempre hay una reabsorción inicial, le va a quedar hueso suficiente para sostener el diente. Entonces, el sondaje. Hay que considerar qué tipo de sonda voy a usar, hay que considerar qué superficie de implante tengo, hay que considerar la morfología del implante y hay que considerar la presión. Perdón, se lo digo rápido. El tipo de sonda hoy en día no importa. Por muchos años se dijo que la sonda tenía que ser plástica. Después que tenía que ser de titanio. Pagamos fortuna por la sonda de titanio. Hoy en día se sabe que sí hay un proceso electrolítico entre metales cuando usted sondea con una sonda metálica. Pero lo que se ha comprobado es que es insignificante, no tiene ninguna importancia. Así que usted puede sondear implantes perfectamente con sondas normales. Se siguen usando las sondas plásticas, ¿por qué? Porque en general recuerden que va a ser más doloroso en tejidos inflamados. En tejidos normales no hay problema. La superficie del implante tiene importancia, Evelyn, ¿sí? perdón, ¿y cuál se creía que era el problema o el inconveniente en usar sondas metálicas que contaste algo de como una interacción electroquímica entre los metales? Dos cosas. Una, que pueden quedar átomos del metal sobre la superficie del implante y se suponía que eso hacía un arco voltaico. No sé si, pues ahí sos muy joven, pero antes los pacientes, si tenían 2 amalgamas, una arriba y una abajo, muchas veces sentían como un corrientazo, como electricidad. Sí. Bueno, eso es un arco voltaico. Eso se suponía que se podía reproducir. De hecho, se sabe que sucede. Lo que pasa es que es tan insignificante que no llega ni a tener sensibilidad ni a tener ningún problema. Se suponía también que esos átomos iban a contaminar la superficie del implante. Y al contaminarse con otro metal, estamos hablando de un nivel ultramicroscópico. Lo que iba a haber una contaminación y eso se iba a extender y iba a dañar la integración. Hoy se sabe que nada de eso sucede. Gracias. Muy buena la pregunta. La superficie del implante, por lo mismo que acabamos de decir, tampoco importa. Se suponía que si era plasma spray, la interacción entre el metal era distinta, que si la superficie era de porosa o no porosa, siempre hay un lío. ¿Cuál es el problema de la superficie? Usted necesita una superficie muy porosa para que la integración suceda lo más rápido posible. Vamos a hablar claro. Hoy existe un implante que se llama el SL Active de ITI o el OsseoTi de TSI, que usted lo puede cargar a los 2 o 3 meses. Y el de ITI dice que a los 2 meses. La SL Active. La de la superficie de la OsseoTi se supone que usted lo puede cargar a los 3 meses. De vuelta, por eso es lindo tocar la historia. Los primeros implantes se cargaban a los 6 meses, porque la superficie del implante era pulida. Al ser poco porosa, la integración duraba más. Entonces, ¿por qué no usamos toda la superficie? La superficie más porosa que existió fue cubrir un implante de hidroxiapatita. Fabuloso. Había que martillar al paciente para que se rompiera la unión entre la hidroxiapatita y el implante. Lo que pasaba es que era muy lábil entre la hidroxiapatita y el titanio. Y cuando usted comenzaba una perimplantitis, mientras más poros usted tiene,
menos Más difícil de posibilidades de tratar. curarla tiene. Claro. Muy bien. Esa deducción, Belén, tuvo fantástica. Usted necesita una superficie lisa para curar, pero necesita una superficie porosa para oseointegrar. Toda la implantología de hoy en día es esa lucha de cuánto más puedo llegar a ser porosa la superficie sin condenar ese implante a tener que sacarlo cuando tengo una perimplantitis. Pero también nos estamos adelantando. Pero para que entiendan por qué tienen que saber anatomía, si usted no entiende esto, cuando usted vaya a hablar de superficie, se le va a escapar cuál es la importancia de la superficie. Morfología del implante. Hay tanta forma como marco de implante hay. Es tremenda. La morfología del implante para la oseointegración no tiene demasiada importancia. Vean, Emar agarró un tornillo y se lo puso en el fémur de un conejo y se oseointegró. Lo que pasa es que usted quiere que esa oseointegración sea lo más segura posible, que soporte el mayor peso posible y que sea en el menor tiempo posible. Pues esos son los cambios de morfología. Pero para el tema que a nosotros nos incumbe hoy, el hueso se va a adaptar a cualquier forma de implante que usted le ponga, si usted respeta los principios biológicos. Y finalmente la presión que usted use cuando usted está sondando. Usted tiene que hacer una presión normal, como si estuviera sondeando un diente. Esta es pregunta de parcialito, de examen y de todas partes, porque esto es el leitmotiv de por qué usted tiene que saber todo esto. Cuando usted está en salud, ¿qué hace la sonda? Se detiene en algún lado del epitelio de unión, se detiene en algún lado del epitelio de unión. Cuando usted tiene, porque el dolor no lo dejó llegar aquí. Pero si usted, aún en salud, presionara lo suficiente, usted va a llegar al hueso. El dolor se lo va a impedir. Ahora, si usted tiene todo esto suelto, ¿qué va a suceder? Es decir, en salud, ¿dónde se detiene? En el epitelio de unión, donde sea que esté. Lo que pasa es que el epitelio de unión en el diente va a estar a 1 milímetro o 2. El epitelio de unión es mucho más largo en implantología. Su profundidad normal va a ser de alrededor de 3 milímetros. Cuando esté inflamada, esto va a llegar al hueso. Y esto va a llegar a las primeras fibras colágenas. Eso ya te da la pauta de por qué la perimplantitis es tan difícil de curar. Porque usted encima ni siquiera tiene nada que te proteja el hueso. Este es el estudio del INDES, todavía no vamos a hacer tan detallado. Aparte en su momento ya lo van a ver. ¿Cómo evalúo los tejidos periimplantarios? Cuando están en salud, vamos a redondear, tienen que estar sin sangrado al sondaje, sin signos de inflamación, con una profundidad del sondaje menor de 5 milímetros y el tejido óseo con no más de 2 milímetros de la plataforma. Incluso, en determinados casos, tengo tejido óseo por encima de la plataforma. Pero esto ya son técnicas. Con que yo lo tenga a no más de 2 milímetros, yo ya considero que estoy en salud. Y no me importa la forma, si es más vertical, si es más horizontal. De hecho, fíjense que acá tengo un pequeño cono. Acá no, pero aquí sí lo tengo. Esto no es periimplantite, esto está bárbaro. Ojalá tuviera esto alrededor de todos mis implantes. Ahora, vamos a evaluar inflamación. Porque recuerden que podemos tener mucositis o periimplantitis. ¿Cómo evaluar inflamación? Cantidad de placa bacteriana, algo similar a un Oleri. El sondaje me va a dar la profundidad de ese defecto y si tengo hemorragia. Recuerden que la supuración no es peor, es otro tipo de bacterias. Lo que pasa es que si ya hay, es decir, no es peor la infección, pero sobre todo alrededor del implante, lo que muchas veces me puede dar desde lo clínico es que tengo una pérdida ósea mayor. Como yo no puedo tomar de esa muestra a ver si es secreción por pérdida ósea o es pus puro, producto de una bacteria piógena, yo no voy a creer que eso esté ahí. Lo mismo que la hemorragia, ¿es solo una mucositis o el inicio de una periimplantitis?
No tengo forma sin histología de saberlo. Entonces, ¿qué hago? No lo averiguo. Yo no quiero que haya ni profundidad aumentada, ni hemorragia, ni supuración. Contrario al diente, la movilidad en el implante es definitoria. Si el implante se mueve, usted lo gira con los dedos y lo va a sacar. Significa que está rota toda la integración. En un diente puede ser que esté anchado el ligamento periodontal. No, acá no hay nada para anchar. Si se separó del hueso, no hay posibilidad. La radiografía, si usted tiene una radiolucidez completa que llega al periápice y le da la vuelta al periápice, ese implante está perdido. Es decir, es más drástica la evaluación en un implante que en un diente. Para terminar, el implante no es un diente. El diente tiene propiocepción, movilidad fisiológica, podríamos agregar que en patología, movilidad aumentada, una estructura única que solo existe en esta parte de la boca, que es la unión vía ligamento periodontal. Su composición es orgánica y su forma es totalmente irregular. En cambio, el diente tiene escasa propiocepción. Usted siente que le toca, olvídense de eso en un implante. Bueno, tampoco es sello en un diente, pero todo lo usamos. Y después pones el papel rearticular. Acá no se moleste, vaya al papel rearticular directamente. Movilidad es eliminatoria, 0 o 1 y 1 perdió el implante. Son dos estructuras unidas, es decir, yo tengo que calcular no solo que el implante no me traiga problemas, sino que la unión entre el implante y la estructura protética tampoco me traiga problemas, sea porque haya un gap, o sea, en caso de atornillada, o sea, en caso de cementada, porque el cemento se constituye en un cuerpo extraño. El exceso, por supuesto, ¿no? Su composición es metálica. Tengo mucho menos margen de error. El cuerpo me perdona lo que le sucede al diente, no me perdona lo que le sucede a un implante. Y su forma es, más que regular, yo pondría es conocida. Si yo puse un Behnemar, sé la forma. Si yo puse un Osteotides de sí, sé la forma. Si yo puse un implante de ITI, yo sé la forma. Straumann, yo sé la forma. Entonces, solamente con que a mí me digan, usted tiene puesto un Osteotides de 4 de diámetro por 10.5 de largo, ya usted sabe lo que tiene. Entonces, esta araña, que no la hemos terminado de implementar, es la araña de Tonetti, bueno, no es la de Niklaus Lang, fue el que la otra es Tonetti Lang. Entonces, Lang, ¿qué hizo? Hizo una para implantes. Estamos discutiendo si la vamos a implementar y la verdad, pero la verdad es muy útil. ¿Qué parámetros toma? Porcentaje de sangrado al sondaje, cuál es la profundidad máxima que usted tiene, cuál es la pérdida ósea horizontal que tiene, cuál es la susceptibilidad a la enfermedad periodontal, ¿por qué está dado? ¿Por qué enfermedad periodontal tuvo el paciente antes de perder? No es lo mismo haber tenido una 4C que una 1A. La terapia periodontal de soporte, ¿el paciente tiene buen cumplimiento o no viene nunca? La distancia del margen gingival de la restauración al hueso, ¿cuántos milímetros tiene? Y si la prótesis es cementada, es atornillada, está bien adaptada o está mal adaptada. Si yo tengo todo esto, yo puedo establecer un patrón de riesgo. ¿Por qué no es tan usada? Porque ustedes saben que un implante del lado derecho de la boca le puede dar distinto al del lado izquierdo. No es como en el paciente que uno tiene un pronóstico general. Acá en general vamos a tener un pronóstico que va a ser equivalente al peor implante que tengo en boca. Y puede que eso no sea real, porque hay bocas, y eso es algo de lo que todavía no entendemos demasiado bien, porque en la misma boca, implantes a 20 milímetros de distancia, uno se pierde y el otro no. Todavía hay algunas cosas que no sabemos. Bueno, con esto terminamos nuestra historia el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Ahora sí va el tema completo, para el parcialito y para el examen. Tema completo.
Bueno, Manuel, el importante tema lo pueden explicar tener, qué hace. recuerden que Perdón. igual después se lo pongo en el chat, el libro de estudio de esto es Linde, es donde está mejor. Recuerden que va a tener un nivel de complejidad importante, pero los puntos que necesitan son de los que hablamos. Es decir, en el libro de Linde ustedes van a tener, por supuesto, cosas como la estructura molecular de las adhesinas del epitelio. Nosotros no hablamos de eso. La adhesina es lo que pega una célula epitelial con otra, como la fibronectina la hace con las de conectivo, con los fibroblastos. Bueno, el libro de Linde habla de esa profundidad. Ustedes se van a llevar van a usar como temario los temas que nosotros tocamos. Bueno, creo que con Bueno, esto... muy bien. Evelyn, antes de irte, pasame el anfitrión a mí. Sí, por supuesto. Y nos tomamos 15 Bueno, minutos. tienen ahora... Se hacen un mate y vuelven. Exacto, tienen 10 minutitos. 10 minutos, bueno, son y media. Y 32, 9:32. ¿Sí? 10 menos 20, menos cuarto empezamos. Se hacen un mate y vuelven. Vos pásame el anfitrión antes de irte, a ver. Sí, ya te paso. Ah, claro, que yo di la clase hoy, dice Mayel Gómez. Evelyn, esa Sí, Belén. última araña que mostraste en un artículo aparte, ¿o no? Sí, ¿Nos la podrías mandar por el grupo? sí, Que está bueno. sí. Igual no la tenemos puesta en uso por este inconveniente. Porque si Pero tenés está bueno 8 como... implantes en boca, Sí, no pero van a como ser 8 parámetro. arañas. Pero está No, pero buenísimo que lean el concepto con el que se hizo. Porque entender el concepto con el que se hizo los va a ayudar muchísimo a hacer pronóstico en implantes. y En por eso. realidad, viste que todas esas arañas y eso son muy útiles, pero en realidad uno tiene todo ese, lo importante es tener toda esa información en la cabeza. Cuando No, por eso, porque está Tonetti, madurando. le digo Mayel, ¿la viste? Cuando Sí, entraste la vi cuando... recién. Ah, perfecto. Hay una araña que LAN modifica la de Tonetti para implantes. Lo que Claro. pasa es que tendría, como los implantes no tienen un comportamiento tan uniforme, tendría que hacer una por cada implante. Uno Por por eso, cada implante, por claro. eso no es tan popular. Pero esto Claro. que dice Belén está buenísimo, que es leerla y entenderla, el concepto, y que se queden con el concepto, es Y con los maravilloso. parámetros que ellos tienen en cuenta para poder Exactamente, determinar aunque no la pongamos pronósticos. en uso. Muy bien, estaba atenta. Belén, deberíamos darte un punto más en el día de hoy. Ah, bueno, lo acepto con gusto, ¿eh? No tengo drama. Hay Creo que mucha no te lo gente vamos a testigo dar. acá, yo aviso. Bueno, en 10 minutos, regresan. ¿Ya soy anfitrión? No, justo me Todavía no. comenzó a Belén y me distraje. Vamos a ponerte el anfitrión. ¿Dónde estás? Yo vi un momento un cartel que decía recupere su anfitrionaje, pero ahora lo perdí. No, porque vos abriste con tu... Vos abriste. No, yo abrí. Cuando vos entraste, ¿vos abriste con tu clave o entraste como un alumno? No, yo entré como invitada. Pero te Pero reconoció, sí, porque en el momento que tú entraste, me dijo, se abrió en otro coso, reconoció tu computadora. Pero igual, como no entraste con la clave, no me cortó. Claro, no, yo no entré porque entré como invitada